Es un privilegio para mí estar con ustedes. Mi nombre es Luis Felipe Savión, estoy felizmente casado con mi esposa, tenemos 2 hijas, seguimos en el Ministerio de Palabra de Vida. Soy jampedrano, soy del norte. Mientras estuve allá me congregué en mis últimos años en San Pedro Sula, en la Iglesia Central Centroamericana. Dios es amor. Ahí tuve la oportunidad una vez de escuchar al pastor Alejandro, una vez que llegó por allá. Y bueno, de aquí de los campamentos, conocí a Orlando. Recuerdo que Orlando, bueno, hablaba de campamento, fue mi jefe de consejeros. Las primeras veces que hicimos campamento aquí en Zambrano, me trató muy mal, era un déspota, nos trataba mal, nos ponía de pelar. Yo no sé cómo los trata a Yo pensé ustedes. que era el único, hermano. Qué bueno, me bueno. agrada escuchar otro testimonio, igual. Podemos hacer un laboratorio como de desahogo, hermano, con ustedes. Sí, yo la creo verdad que que era una intervención sorpresa. Sí. Declaraciones. Sí, viera ahí. Orlando de esa reunión. No, la verdad que ahí tuve la oportunidad de conocer a Orlando aquí en campamento, los primeros campamentos que se hicieron aquí en Zambrano, ¿verdad? Los primeros campamentos que se hicieron aquí en Zambrano. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con él, de conocerle, aunque anteriormente, una vez que hicimos un campamento en el lago, ahí no fue mi jefe de consejero, sino que fue mi consejero, ¿verdad? Ahí en Bagope, y me trató peor, ¿verdad? No, son bromas, nada que ver para que así. Yo sé que el mismo Orlando que ustedes conocen, conozco yo, ¿verdad? Un siervo del Señor que lo caracteriza su mansedumbre y humildad. Y desde esa primera vez que lo conocí, creo que sigue siendo el mismo Orlando Lara. Así que por ahí nos conocemos con Orlando. Bueno, les pido que oren. Estuvimos en campamento, gracias a Dios. Hasta lo que sabemos no hay contagios de COVID. Ya han pasado unos 9 días. Así que esperamos esto pueda continuar así. Hubieron muchas decisiones por Cristo y alabamos al Señor por ello. Miren, quería meditando cuando hablé con Orlando de qué podíamos hablar hoy. Creo yo que es muy pertinente hablar y que podemos meditar en un pasaje que algunas veces podemos creer de que no se trata o que no va relacionado con nosotros. Y aunque están los hijos del pastor acá, y puedan pensar, no, eso es para mi papá, ese pasaje, la realidad es que no. Cuando hablamos, o los pasajes que hablan acerca del pastorado en el Nuevo Testamento, creo yo que no son exclusivamente para aquellos que son pastores a tiempo completo, que lo puede hacer el pastor Orlando, el pastor Alejandro. Y yo creo que a veces malentendemos cuál es nuestro llamado en el ministerio juvenil. Y el objetivo hoy, en la meditación de 5 versículos que vamos a ver, es que podamos tener claros a qué nos ha llamado el Señor en el ministerio juvenil, a que podamos estar seguros qué es lo que tenemos que hacer, y que yo personalmente creo que es la clave para el éxito en el ministerio juvenil. Y va a ser específicamente en el segundo punto de la meditación de esta noche. ¿Cuál es la clave para tener éxito en el ministerio? Se pueden decir tantas cosas. Aún en Palabra de Vida, Orlando lo conoce, pueden haber tantas cosas. En la medida que hemos visto pasar el tiempo, y por sobre todo al estudiar la palabra del Señor, hay una clave en el ministerio juvenil. Una clave que definitivamente trae el éxito. Pero yo quiero que nos vayamos a las palabras del apóstol Pedro. Que tengamos algo muy, muy claro, y yo creo, no sé, Pastor Orlando, si puedo compartir pantalla para ponerles en la presentación y que me puedan seguir en ella, ¿verdad? Para que, ahí está. Entonces, que podamos tener claro que el Señor nos ha llamado a pastorear las ovejas del Salvador. Eso es lo que tenemos que hacer en el ministerio juvenil. Miren, hay tantas cosas, voy a escuchar a tantos autores. Yo, gracias al Señor, tengo, creo yo, algunos 15 años sirviendo en el ministerio juvenil. En mi primera iglesia que estuve, la Iglesia Bautista Planeta, pude servir en el liderazgo por varios años. Después pasé a la central, Dios es Amor, donde también pude servir en el liderazgo junto con Yoxan López, creo que algunos lo conocen.
podemos trabajar con él ahí. Y ahora en el Ministerio de Palabra y Vida he visto varios aspectos. Y si hay algo, mis amados jóvenes, líderes, consiervos del Señor, que tenemos que hacer y que podemos empezar meditando en ello para este año, es pastorear las ovejas del Salvador. Porque nuestros jóvenes también son ovejas del Salvador. Y aunque usted crea que el único pastor aquí es Orlando Lara, la verdad es que no es así. Yo creo que todos aquellos que Dios, porque estoy seguro que Dios lo hace, que Dios llama al liderazgo del ministerio juvenil, también deben de pastorear. Yo no sé si usted va a coincidir conmigo o no va a estar de acuerdo conmigo, pero aunque tenga no el título, lo que el Señor nos llama a hacer es a pastorear sus ovejas. El éxito del ministerio juvenil va a comenzar o se va a hacer realidad cuando los que estamos en el liderazgo juvenil entendamos que tenemos que pastorear a nuestros jóvenes. No somos los encargados de hacer un programa, somos encargados de pastorear vidas. Y por eso hemos pensado hoy en meditar en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 5. Así que les voy a pedir que vayan por favor en sus Biblias a Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 5. Pedro escribiendo esta carta, que en el 1:1 Pedro es claro al decir: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Ya es una carta, por eso se le llama carta general, es una carta a las iglesias en general, no a una específica como la carta de Romanos, como la carta a Filipo o Filipenses. Y Pedro ahí al final hace un ruego al liderazgo de la iglesia. ¿Verdad? Y dice en el 5:1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nos vamos a quedar ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué necesitamos para hacerlo? Son dos preguntas que hoy nos vamos a contestar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué necesitamos para hacerlo en nuestro ministerio? Ahora, leyendo a Pedro, nosotros vemos que en primer lugar, y Pedro aquí nos hace un retrato, un modelo divino para el eficaz servidor de Cristo, para aquel siervo que debe de llevar a cabo una labor. Lo primero que Pedro nos va diciendo acá, ¿verdad? Y esto es lo que decía, contiene el retrato del pastor de las ovejas, un modelo divino del siervo eficaz. Y Pedro lo primero que nos dice, que está acá, y yo quiero hacer énfasis en esto que está en negro, dice: Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, en las iglesias, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. En estas palabras, al Pedro decir yo anciano también con ellos, Pedro está diciendo acá: yo sé lo que ellos pasan, yo sé lo que ustedes pasan, yo soy también participante de todo lo que ustedes pasan. En primer lugar, el apóstol Pedro en el primer verso a los ancianos da un estímulo para el ministerio. Y eso es lo primero que quiero que hoy tengamos mediante la palabra del Señor. Ustedes que son siervos del Señor, en primer lugar, Dios quiere estimularnos en el ministerio. Dios quiere alentarnos en el ministerio. En este versículo podemos analizar varias formas de aliento, de ánimo, que tienen tres fuentes. Primero, Pedro nos dice: déjate animar por tus socios en el servicio.
Déjate animar por tus compañeros en el ministerio. Mis amados jóvenes, esto no se trata de ser un llanero solitario, o de tratar de hacer el ministerio yo solo o a mi manera, y de yo cansarme, de yo trabajar hasta quedar extenuado. No, también se trata de ser alentado en nuestro corazón, y necesita eso en nuestro corazón. Necesitamos, y el Señor demanda que nosotros nos pongamos a la par, como Pedro lo hizo con ellos, a la par de estas personas para animarles. Nerón había quemado Roma en el 64 después de Cristo y culpó a los cristianos, o había quemado la mitad de Roma, ¿verdad? Y las iglesias acá estaban en problemas cuando Pedro escribió. Por eso era esencial que se animara, se instruyera a los hombres que estaban a cargo en ese momento de las iglesias. Orlando y el hermano mientras oraba decía, no es fácil lo que estamos viendo. Qué difícil es. Vamos a volver presencial y de repente hay un rebrote, de repente sale el COVID aún en medio de ustedes. Escuchaba ahí con Armando a Orlando decir, y te hiciste la prueba y tu familia, ahorita justo, dos de los misioneros de Palabra de Vida acaban de poner de que su familia, ¿verdad? Que pues no han tenido contacto, familiares salieron positivos por COVID. Y vemos que no es fácil lo que se está viviendo. Dios quiere que nos estimulemos en el ministerio, en primer lugar, por esos compañeros que están a la par. Pedro comienza exhortando con esa palabra paracaleo, de donde viene ese paracleto que es el Espíritu Santo, llamando a ponernos al lado de aquellos que están sirviendo, llamando a ponernos al lado de aquellos que están pastoreando. Ahí, déjate animar por tus compañeros en el servicio, pero también animemos a nuestros compañeros en el servicio. Anímense ustedes unos a los otros, aliéntense, llámense para pedir y ver cómo están, para pedir razones de oración, para saber qué está pasando. No nos podemos imaginar las luchas que pueden tener en este momento aún dentro del liderazgo del ministerio. Yo tengo la bendición de poder conocer varios ministerios juveniles al mismo tiempo. Estamos trabajando junto con mi esposa y otra misionera aproximadamente en 5 iglesias. No tienen idea cuántos líderes han claudicado durante la pandemia. No tienen idea cuántos líderes han renunciado. Cuántos líderes se han ido lejos del ministerio, pero también de la iglesia. Yo siempre me preguntaba con un amigo pastor, y si le hubiéramos hablado, ¿qué hubiera pasado? Si de principio hubiéramos estado más cerca, tal vez. Animémonos, alentémonos unos a otros, ahí como Pedro dijo, aquí estoy, yo entiendo lo que ustedes están pasando, y aquí me pongo al lado de ustedes para animarlos. El primer estímulo para el ministerio es déjate y anima a tus compañeros de ministerio. Llámense, escríbanse, pregunten cómo están. Los varones, entre varones, pregunten preguntas difíciles. ¿Cómo estás en tu vida de pureza, en tus relaciones? ¿Cómo estás en esos momentos que estás solo? Eso también es ánimo. El saber que hay alguien al lado de nosotros haciéndonos preguntas difíciles. Pero también animémonos por la percepción que tenemos en El Salvador. Por eso Pedro dice acá, y soy testigo de los padecimientos de Cristo. Miren, si había algo que alentaba a Pedro a tal punto que dio su vida, era el Señor Jesús. Era su principal estímulo. Pedro niega al Señor Jesús. Y a Pedro no solamente lo marcaron los milagros que vio del Señor Jesús, pero también en la escena de Juan, capítulo 21, donde después de haberlo negado 3 veces el Señor Jesús le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Pastorea mis ovejas, pacienta mis corderos, pastorea, Pedro. Pedro pudo ver todo lo que pasó El Salvador.
Hudson Taylor, el gran misionero de la China, pasó 51 años en el campo misionero de la China. A los 21 años zarpó en un barco desde el puerto de Liverpool en Inglaterra para ir a las misiones en la China. Vivía en un cuarto de 2x4, dicen unos diarios. Al principio no habían paredes, eran cortinas. En el campo misionero perdió a 2 de sus hijos y también a su esposa. Pastor Orlando sabe qué significa eso para un hombre. Y al final de sus días alguien le preguntó, Pastor Hudson Taylor, después de todo lo que ha vivido, después de todo lo que ha pasado, ¿ha valido la pena el sacrificio que ha hecho? Y Hudson Taylor dijo, no he hecho ningún sacrificio comparado con lo que hizo Cristo Jesús. No he hecho ningún sacrificio comparado con lo que hizo el Señor Jesucristo. Hudson Taylor tenía una percepción de su Salvador tan grande de que no importaba en qué estado y qué pasaba alrededor de él, sus ánimos, sus fuerzas nunca decayeron. Jamás. Por eso siempre su aliento fue desear más al Señor. En sus diarios, sus escritos está lleno de palabras de deseo por conocer más a Cristo. Su afecto total estaba en Cristo. Y eso a él lo animó en medio de las enfermedades, de la escasez, de la muerte, de las dificultades, porque al principio su ministerio fue difícil, pero su estímulo era lo que él percibía en su Salvador. Pero también Pedro llama a la iglesia, o nos llama a nosotros, a sus consiervos, porque tenemos el mismo llamado de Pedro, a animarnos por nuestra participación en la salvación. Si hay algo que también debe estimular, animar nuestros corazones, amados hermanos, es que nosotros estamos participando de la gloria que será revelada. Qué increíble es pensar eso, de que un día nosotros seremos transformados. Qué increíble es pensar de que Cristo nos ha salvado y de que aunque todo este mundo se caiga en pedazos, y mire y escuche lo que le voy a decir, aunque haya 2 juntas directivas del Congreso y esto no se sepa qué pasa, nosotros pertenecemos a un reino donde no hay ningún lugar a dudas quién es el rey, quién es el que manda, quién es el que rige, quién es nuestro Salvador. Nosotros somos participantes de esa gloria que en un futuro será revelada. Y esto también debe alentar, estimular nuestro ministerio. Tal vez tú te sientes desanimado, sientes que esto está difícil, que no era lo que tú esperabas, que ya van 2 años literales, ahorita en marzo, en esto, y seguimos, y en Zoom, y los muchachos no entran, y los números han bajado, algunos se van, unos se perdieron, algunos que estaban aquí en estas reuniones hace 2 años no están, otros que entraban los sábados no entran más, pero deja que estas 3 cosas puedan hacer un estímulo para tu ministerio. Tu compañero que está a tu lado, lo que tú veas diariamente de ese glorioso, bendito y hermoso Salvador, pero también la participación que tú tienes en esa gloria que será revelada, en la salvación y redención perfecta y total que un día será hecho en nosotros, a través de el Señor Jesucristo, en esa segunda venida que Él tendrá. Que estas 3 cosas puedan ser un estímulo para tu ministerio, aún en medio de dificultades, en medio de adversidades, las cuales puedas estar pasando. Ponete al lado de tu compañero. Busca a Cristo. Busca al Señor. Pone tu afecto, tu amor total en Cristo. Que leíamos con el pastor Orlando, compartimos un libro ahí que espero podamos seguir estudiando, que cuando ponemos nuestro amor en algo, en este caso en alguien, nuestra vida comienza a cambiar. Nuestra vida comienza a obedecer, porque la obediencia no es un cambio de actitud, sino un cambio de amor. Obedecemos realmente cuando nuestro amor se pone en la persona correcta, que es el Señor Jesucristo.
Comenzamos a obedecer, comenzamos a cambiar. Y anímate por tu participación en la salvación. En segundo lugar, Pedro acá también nos muestra las expectativas que hay para el ministro del Señor. Amado líder, ¿qué es lo que Dios espera de vos en el ministerio juvenil, y el resto de tu vida de servicio? Dios te estimula a través de las palabras de Pedro a los ancianos, pero también Dios es claro y plantea y establece qué es lo que Él demanda para todos aquellos que están en el liderazgo de la iglesia. Todos aquellos que Dios ha puesto vida en sus manos. Amado líder, eso es lo que Dios ha puesto en tu vida. Almas, personas, no un programa el sábado. Saquémonos eso de la cabeza. Dios no ha puesto un programa para llevar a cabo el sábado. Dios no fue el pastor, no fue el concilio, no fue Orlando. Dios ha puesto en sus manos vidas. ¿Para qué? Bueno, vamos a ver ahorita cuáles son las expectativas para el ministro de Dios. Primero, Pedro dice en el verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y esas dos palabras son las que resaltan ahí en ese verso 2. Aquí, hasta este momento, en estos dos versículos, han aparecido las tres palabras que nosotros usamos para hablar acerca del que está en el liderazgo de la iglesia. Primero apareció la palabra anciano, ¿verdad? Aparece esa palabra que es presbúteros, que es la palabra que habla del oficio, es un sustantivo, o sea, es alguien, se está refiriendo a una persona, está hablando del oficio del ministro, ¿okay? El anciano, el presbútero. Ahora, aquí, apacentad, y yo sé que ustedes conocen también esa palabra, la palabra apacentad, en el griego es la palabra poimen, que es de donde tenemos la palabra pastor, pero apacentad acá no es un sustantivo como anciano, aquí es un verbo. Aquí está hablando de la función, de la acción que Dios demanda para el presbútero, para el anciano. Aquí Dios está hablando de la acción y esa acción está en una voz activa, así que al que oye es a quien se le demanda que haga eso. ¿Ok? Así que leemos ahí apacentad y los que estamos oyendo somos a quienes se le demanda que ejecutemos esa acción. Y la tercera palabra es esa cuidando, que es una palabra compuesta y es la palabra episcopos, de donde viene episcopal, y es de donde tenemos la palabra obispo. Pero al igual que apacentar, es un verbo. Es un verbo. Así que ambas palabras, apacentar y cuidando, jóvenes, nos está hablando de acciones y ambas están en voz activa. Ambas están demandando una acción de quien está escuchando, o sea, del que está liderando, del anciano, del presbútero. Ambas palabras, apacentar y cuidando. Ambas hablan de la función del ministro. Ambas están hablando de la expectativa o de lo que Dios demanda para el siervo. Porque apacentar no solamente es un verbo que está en una voz activa, o sea, el que le escuche la tiene que realizar. Apacentar es un imperativo, jóvenes, es una orden. Esto no está en tela de juicio. No es algo que si queremos lo hacemos y si no también. No. Es una demanda de Dios. Si usted cree que la palabra de Dios es inspirada por Él y es suficiente y es inerrante y es infalible, Dios está demandando de los presbúteros, de los ancianos, de los ministros, de los que lideran almas, apacentado la ley de Dios. Apacentada. Dos cosas, dice aquí Pedro: protejan y provean.
alimenten y conduzcan, protejan y provean, alimenten y conduzcan. Jóvenes, ¿qué es lo que Dios espera, demanda de nosotros? Bueno, miramos ya vamos a ver este verso. En primer lugar, Dios demanda que pastoreemos las ovejas del Señor. Pedro nos dice, pastoreen, pastoreen, pastoreen las ovejas, pastoreen el pueblo de Dios, pastoreen los jóvenes. Esa es la demanda, nuestro deber en el ministerio, nuestra ordenanza en el ministerio es proteger al rebaño, pero proveer para nuestros jóvenes. Nuestro deber es alimentar, pero también es conducir. Amados jóvenes, ¿qué tenemos que hacer? Y esa es una pregunta que creo que muchos ministerios juveniles se hacen. ¿Qué hacemos? Te digo, primero, provee el alimento que tus muchachos necesitan. ¿Qué es eso? La palabra. Enseñen la palabra. Prediquen la palabra. ¿Cómo vamos a pastorear? Enseñando la palabra. Los sábados en la predicación, en una llamada, en una consejería, en un café para estar con nuestros jóvenes, en un discipulado, en una visita cotidiana o en una visita por emergencia que esté pasando alguno de nuestros muchachos. Eso es pastorear. Lleguemos y en las circunstancias planificadas y no planificadas que lleguemos ante nuestros jóvenes, llevemos la palabra. Proveámosle el alimento que nuestra oveja necesita, la palabra. Proveámosle el alimento, eso es pastorear. En la semana, el sábado, en grupos pequeños, le repito, en las visitas, al tomarnos un café, al darle una llamada, al textearle, al mandarle un versículo. Eso es pastorear e implica proveerle el alimento que es la palabra. Pero en segundo lugar, también los pastoreamos protegiéndoles de las herejías, protegiéndoles de divisiones, protegiéndoles de todo este sistema que los arropa. Si nosotros como líderes empezáramos a indagar en cómo piensan nuestros jóvenes y empezáramos a hacer preguntas profundas en ellos, nos sorprenderíamos. Nos sorprenderíamos de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen, de cómo conciben el mundo, de cuáles son sus expectativas, de lo que ellos quieren hacer. Y nos daríamos cuenta de que no los estamos protegiendo contra el sistema que está llevando su cabeza a pensar que es más importante conseguir dinero, que es más importante una relación, que no tiene nada de malo que yo tenga sexo ocasional con mi novio, con mi novia, ¿verdad? No, con tal vaya a la iglesia, con tal yo tenga cierto comportamiento, no importa cómo sea mi vocabulario, no importa si yo no creo en la resurrección o en eso que dice el Espíritu Santo, ¿verdad? No sé, tengo dudas, pero lo importante es que ellos crean en Dios. Vamos a dar cuenta que no estamos protegiendo a nuestros jóvenes. Protejámoslos. Protejamos sus mentes, protejamos sus corazones, protejamos sus vidas. Eso también es pastorear. Pero nosotros pastoreamos también presidiendo, liderando, yendo enfrente. Nuestros jóvenes nunca van a hacer nada que nosotros no hagamos. Si nosotros no evangelizamos, no esperemos que nuestros jóvenes evangelicen. Si nosotros no discipulamos, no esperemos que los jóvenes que vengan atrás vayan a discipular. Proveámosles el alimento, protejámosles, pero también presidamos, lideremos. Esto exige oración, trabajo duro, la predicación de la palabra, que nos llenemos de la palabra. Eso es pastorear las ovejas del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero también el apóstol Pedro hace énfasis en estas tres frases que van unidas.
y las une, esas tres frases en sí, primero con un negativo y después con un positivo. Mire bien, ¿cómo vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a pastorear? En primer lugar, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señoríos que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Bueno, resumámoslo, eso que Pedro dice ahí. ¿Cómo vamos a servir a las ovejas? ¿Cómo vamos a servir nosotros a nuestros muchachos? Primero, vamos a servir por la razón correcta, no por amor a la alabanza. Vamos a servir de buena gana, por la razón correcta. Aquí no estamos porque el pastor Orlando prácticamente te arrastró, porque soy hijo de mi papá. Y como es pastor, entonces yo tengo que estar aquí. No, yo sé que ustedes están aquí por la razón correcta. Y Dios demanda que aquel que le sirve esté aquí por las correctas razones. Hay una razón para estar en el ministerio, solo una razón, y es que Dios te llamó. Yo quiero que tú puedas estar seguro de eso. Yo te voy a pedir que hoy, si tú estás seguro que estás por la razón correcta, escribirle al pastor Orlando. Pastor Orlando, yo estoy acá porque Dios me llamó. Estemos por Zoom, estemos presencial, con o sin COVID, como Dios me llamó, yo estoy acá. Te animo a que lo hagas. Si tú estás seguro, hacerlo. Decirle, Pastor Orlando, yo estoy aquí. No porque usted quiere que esté, no porque mi papá es X o Y, yo estoy aquí porque Dios me llamó a este ministerio. Por ninguna otra razón. Y te aseguro que si vos tenés esa convicción, no importa qué esté pasando, tú vas a estar feliz en esto que Dios te ha llamado. Pero también en la segunda frase, lo que Pedro nos quiere decir es que estamos acá sirviendo a las ovejas por el motivo correcto. Estamos sirviendo al Señor con el entusiasmo y el corazón correcto. Porque sí, mis amados jóvenes, delante del Señor, la motivación es muy importante. La motivación es muy importante. Y yo sé que usted está aquí por eso. Pedro es específico al decir que no por ganancias, ¿verdad? Dice no por ganancias deshonestas. Y yo sé que pues ninguno de ustedes les paga. Yo sé que ustedes son más bien de los líderes que ponen para la obra, que gastan de su tiempo y dinero. Yo sé que están aquí por las motivaciones correctas, no por el dinero, no por el dinero. Si fuera por eso, yo sé que no estarían acá. Pero siempre llevemos las motivaciones correctas en nuestra mente y corazón. Porque algunas veces, mis amados líderes, podemos perder de vista al Señor de la obra por la obra del Señor. Nosotros podemos ponernos a trabajar y hacer tantas cosas por decir, lo tengo que hacer. Porque, ay, si no lo hago yo, no hay nadie más que lo haga. Porque, ay, ni modo, tengo que ir. Estoy comprometido con la iglesia. No. Deja que Cristo, su muerte, su vida, su resurrección, su palabra, tu amor por Él, sea lo que haga bombear tus motivaciones cada día. Deja que eso sea. Yo sé que no lo haces por la riqueza, pero algunas veces el estrés, el movimiento, nos puede hacer perder el norte. Y aunque no sean las riquezas, puede ser el compromiso, pueden ser la necesidad, puede ser aún los jóvenes que nos motiven. Tiene que ser Cristo. Creo yo que erróneamente, muchas veces, las iglesias dan el motivo incorrecto para ir a predicar el evangelio. Porque muchas veces se motiva, vamos, tengamos amor por las almas para ir a predicar. Vamos, tengamos amor por los perdidos. Yo creo que no. Yo creo que el motivo correcto para ir a predicar es porque amamos a Cristo, porque queremos glorificar a Dios, porque amamos a Dios. Y el amor a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente,
nos va a llevar a amar a nuestro prójimo como a mí mismo, y por lo tanto yo voy a ir a predicar el evangelio. Y por lo tanto yo voy a servir y liderar en este ministerio que Dios me ha encomendado. Pero también sirve de la manera correcta. No solo por la razón correcta, no solo por el motivo correcto, sino de la manera correcta. No por el amor al poder, no por el amor a una posición, sino, dice Pedro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Sino siendo ejemplos de la grey. Me encantaron estas dos frases que leí. La iglesia necesita líderes que sirvan y siervos que dirijan. Eso necesita la iglesia. Líderes que puedan servir, líderes que puedan lavar pies, líderes que estén dispuestos a desgastarse, pero esos siervos también tienen que dirigir, tienen que pastorear. No podemos llevar a otros a donde nosotros no hemos estado nosotros mismos. No podemos llevar a otros a donde no hemos estado nosotros mismos. No hemos estado nosotros mismos. Necesitamos siervos humildes. Necesitamos siervos que amen al Señor, pero también siervos que sirvan y que se muestren sirviendo, amando al Señor. Siervos, no dueños de obras. Necesitamos siervos que laven pies. Necesitamos siervos que se desgasten por otro. Necesitamos siervos que se sacrifiquen por otros. Eso es lo que necesitamos en el ministerio juvenil. Finalmente, Pedro nos dice, mira, este es el estímulo, esto es lo que espera Dios de vos, pero ten en cuenta, habrá una exaltación. Habrá una exaltación. Y si usted se ha dado cuenta, aunque hay mandatos, aunque hay demandas, Dios siempre, de una u otra manera, nos llena de su gracia para animar nuestro corazón. Se dan cuenta que no es un jefe déspota que dice, hacelo. No, nos estimula. Y esta última, por decirlo así, este último estímulo, es lo que dice el verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Habrá una exaltación para aquel ministro, para aquel que sirve, para aquel que pastoreó las ovejas del Señor. ¿Cuándo? Primero, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Y ese príncipe de los pastores, en el original, es una sola frase. No son una sola palabra. No son 4 como aparece en nuestro idioma español, príncipe de los pastores, ¿verdad? ¿Recuerdan que la palabra pastor era la palabra poimen? Bueno, aquí lo que dice en griego, cuando aparezca el archipoimen. Y sí, ahí la palabra que se le agrega es archi, que es el mero de los meros. O sea, el líder de todos los líderes. El archipoimen, cuando él aparezca, cuando él venga, y lo que Pedro está tratando de decir es, mira al pastor principal. No perdas tus ojos de Cristo. No movas tus ojos de Cristo. Mira sus padecimientos, mira, y Pedro nos llama a verle allá en los evangelios, nos llama a verle a él allá como el siervo sufriente, el que murió en la cruz, el que se entregó por nosotros, aquel que su gracia fue derramada en la salvación, pero también nos llama a ver aquel que un día vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos llama a verle con la corona de espinas, pero también nos llama a verle coronado de gloria y honra. Mira al pastor, mira al archipastor, mira al pastor de pastores, mírala a él, mírala a él, mírala a él. Esa es la primera verdad preciosa y eterna que Pedro desea que examinemos.
Mira al pastor principal. No lo pierdas de vista. Aquel con la corona de espinas, aquel humilde bebé en un pesebre que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló. Fue muerto, fue colgado, muerte de cruz. Pero Pablo dice, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mira a Cristo completo, mira a ese pastor que vendrá, pero también vive por una corona de esplendor. Porque cuando aparezca el archi de los pastores, el archipoeime, cuando aparezca el mero de los líderes, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y esto a mí me llama y me trae el pensamiento ahí en Apocalipsis, en el capítulo 4, en el verso 10. Cuando vemos a los 24 ancianos, de rodillas ante Dios, arrojando sus coronas, ante el trono de gloria del Señor Jesús, reconociendo incluso que aunque fueron coronados porque hicieron bien su ministerio, porque fueron dados, exaltados, porque prestaron el servicio aquí en la tierra, en realidad todo lo merece Cristo. Y aunque vivamos por una corona de esplendor, va a ser para que un día nosotros la ofrezcamos ante el príncipe de los pastores, ante su trono, y le alabemos y le exaltemos. Y aunque habrá una exaltación para el ministro, aunque habrá una exaltación para el pastor que cumpla su ministerio, todo eso será para darle gloria al príncipe de los pastores. Todo eso será para darle gloria al Señor Jesús. Dice un pastor estadounidense, Justin Peters, si no me equivoco, es él sufre un derrame y tiene problemas para caminar en sus pies. Si no me equivoco, ya anda en silla de ruedas. Y dice el pastor que él espera llegar a los cielos. Él espera llegar a los cielos y ver a su Salvador. Y a él le preguntaron, pastor, ¿y qué cree que va a sentir cuando camine y su cuerpo sea restaurado y glorificado? Y él respondió, yo creo que cuando esté en el cielo, ni me voy a dar cuenta que tengo piernas, porque solo voy a querer estar contemplando a mi Salvador. Ni me voy a dar cuenta que ya puedo caminar, porque solo voy a querer estar adorando, alabando a aquel que me salvó. Creo que ni voy a saber que caminaré, porque solo quiero estar en la presencia de mi Salvador. Y vivamos, practiquemos nuestro ministerio con ese anhelo, de que un día vendrá el príncipe de los pastores, pero que un día también nuestras coronas, nuestro buen ministerio, esas motivaciones correctas que serán premiadas, todo será para darle gloria al Señor. Todo será para darle gloria a Él. Mi deseo es que estas palabras le hayan alentado, le hayan animado y que podamos saber lo que el Señor demanda de nosotros, pero también cómo Él alienta y anima nuestros corazones. Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias, Luis, por compartir.